La señora ministra de Salud, Rosario Turner, para conocer el informe actualizado de los casos de coronavirus en el país. Señora ministra. Muy buenas tardes, miembros del COE, medios de comunicación, señores ministros, director general de la Caja, población en general. El Gobierno Nacional en este momento crucial quiere agradecer a todos los trabajadores de salud, a los estamentos de seguridad, a los influenciadores, a los bomberos, en general a toda la población, el gran trabajo que se viene haciendo y es una forma de demostrar que el programa Protégete Panamá nos va a permitir superar este gran reto. El Ministerio de Salud informa que ha puesto en marcha una plataforma tecnológica conocida por nosotros como el programa ROSA, que es un consultorio virtual que atenderá a los pacientes con sintomatología respiratoria para que los médicos, cuando lo determinen desde el punto de vista epidemiológico, puedan ser atendidos estos pacientes. Cabe señalar que esta plataforma ya ha sido validada por la Universidad Tecnológica, que incluso va a permitir, cuando se hagan consultas, puedan llegar al mismo tiempo hasta 20.000 consultas que requieran ser evaluadas, pero quiero especificar que se trata para pacientes con sintomatología respiratoria. Este lunes hemos iniciado el proceso de instalación de los módulos de atención para atender los pacientes con manifestaciones respiratorias también, y ellos estarán ubicados, terminaremos de ubicarlo, en los policentros de la 24 de diciembre, Juan Díaz, al igual que en los centros de salud de Pueblo Nuevo, Tocumen, Paraíso y Patricio Duncan en Colón. La Caja del Seguro Social, también con esta estrategia de desconcentrar los servicios de salud y que precisamente las personas que tienen problemas respiratorios no sean atendidas en los mismos espacios de otro tipo de enfermedades, ha indicado que sus instalaciones en donde tendrán estos módulos serán en la Policlínica de San Francisco, Betania, Manuel Ferrer Valdés, Juan Díaz y el complejo hospitalario. Hoy también he tenido una reunión con los diputados en la Asamblea Nacional y los hemos invitado a que formen parte de este gran esfuerzo nacional que incluye la participación social y que adecúen también la forma de trabajo al nuevo escenario de país que todos estamos viviendo. Siento que una reunión muy fructífera en donde vamos a ver resultados importantes desde el punto de vista que el pueblo unido va a poder demostrar que podemos hacer las cosas diferentes. Hoy parte de nuestro equipo va a tener una reunión, nuestro equipo cuando me refiero a los asesores técnicos de la Comisión de Control de Coronavirus, van a participar en una reunión con científicos de China, quienes van a compartir con ellos sus experiencias sobre cómo abordaron la lucha contra el virus COVID en su país. Y esto demuestra pues que queremos aplicar las mejores prácticas y que vamos a seguir trabajando para trabajar con evidencia científica. En relación a la actualización de datos, hasta el corte de hoy se han registrado 69 pacientes positivos. La doctora Porcel, directora general del Ministerio, va a plantear ahorita el comportamiento de los mismos y quiero señalar que 7 de ellos se encuentran en cuidados intensivos. Si bien es cierto, el 80% de las personas que pueden presentar manifestaciones del virus pueden presentar un cuadro leve, es muy importante que todo aquel que presente manifestaciones respiratorias, tos persistente, que pueda tener fiebre o sensación de falta de aire, o lo pueden manifestar otras personas con un poquito más de conocimiento en salud,
dificultad respiratoria, que no solamente tienen la alternativa de llamar al 169, sino acudir en esos casos a su instalación más cercana, que son los centros de salud, policlínica y en el caso ya de manifestaciones respiratorias fuertes, el 911. En este momento nosotros podemos decir que tenemos 57 pacientes que están en atención domiciliaria y hemos efectuado, estamos viendo un comportamiento de que cada 100 pruebas que estamos realizando, 94 están resultando negativas. Y por eso en las próximas 48 horas podemos tener la medida de masificación, que la vamos a estratificar de acuerdo a las áreas con mayor riesgo de poder tener la existencia de mayor número de casos con COVID. En cuanto al comportamiento del centro de llamadas 169, le informamos a la ciudadanía que hasta las 4 de la tarde de este lunes se han recibido 5.923 llamadas. Solamente ya vamos bajando, ya estamos haciendo mejor el trabajo y nos estamos todos los panameños comprometiendo. Solamente el 1% de las mismas fueron falsas. Debiéramos llegar a la meta cero porque los panameños estamos en un compromiso único de poder optimizar los recursos para que las personas que realmente necesitan la atención puedan recibirla oportunamente. El Gobierno Nacional y todos los técnicos que nos acompañan reiteran la necesidad de mantenerse en casa. Ese es el mensaje más importante que tenemos que darle, aunado a la necesidad de cumplir con todas las medidas de higiene, tanto individuales como colectivas, el lavado frecuente de manos, evitar el contacto con personas resfriadas y salir de casa solamente por motivos de impostergable necesidad. Para continuar en darle la información que requiere la población, en esta oportunidad le vamos a dar la palabra a la directora general de salud, la doctora Naya Porcel, para que dé las explicaciones necesarias del comportamiento epidemiológico que la población requiere. Doctora Naya, yo creo que es bien importante que usted cuando presente le explique a la población que el tener más número de casos no significa que tenemos que alarmarnos. Tener más número de casos significa que estamos buscando más susceptibles, personas en riesgo que tienen que cumplir con las indicaciones que da el Ministerio de Salud para protegerlas oportunamente. Muy buenas tardes, señora Ministra de Salud, Rosario Turner, director de la Caja del Seguro Social, Enrique Lao, ministro de Seguridad, ministro Pino, distinguidos ministros, viceministros, personalidades, distinguidos asesores de la Mesa de Salud. Este es el informe al día de hoy. Tenemos, como bien ya lo ha planteado la señora ministra, 69 casos y, como pueden ver en nuestro dashboard del Ministerio de Salud, en cuanto a el estado de los pacientes, tenemos 57 en aislamiento domiciliario, de los cuales esos 57 están en sus casas guardando su aislamiento reglamentario. Tenemos 4 pacientes que están en sala y 7 pacientes en unidades de cuidados intensivos. Hemos realizado 1.073 pruebas, de las cuales el 94% han sido negativas. Eso quiere decir que 1 de cada 10 pruebas han sido negativas. Tenemos 12 nuevos casos que están relacionados con viajes a Estados Unidos
España, Ámsterdam, algunos de cruceros y otros viajes más. En cuanto al sexo, se encuentra bastante equilibrado, 35 a 34%, mujeres 35 casos y hombres 34 masculinos. En la gráfica en la gráfica de la población, continúan los corregimientos de San Francisco, Juan Díaz, Betania y Ancón, como los corregimientos que más casos presentan. Es menester reiterar, y no está de más volver a reiterarles nuevamente, que esta gráfica es significativa para indicar dónde estamos teniendo muchos más casos y por lo tanto estas son las comunidades donde debemos estar alerta. Igualmente con otras comunidades como Veracruz, Vistalegre, Ernesto Córdoba, comunidades de Panamá Norte, Panamá Oeste y sobre todo provincias como Colón y Veraguas. Por lo tanto, el mensaje se reitera. Debemos estar en nuestras casas, debemos protegernos, debemos guardar las medidas de higiene que hemos planteado, sobre todo aquella medida de evitar estar en los lugares de aglomeraciones. Exactamente. En esta gráfica, como pueden ver, esta es nuestra gráfica de la cronología del evento, donde, como podemos ver en la curva azul, es la curva de los casos nuevos. Los casos nuevos se siguen manteniendo, no existe todavía un patrón ya determinado. Y tenemos en la curva roja nuestros casos acumulados, o sea, nuestra prevalencia hasta el día de hoy. Esto es importante señalarlo, como bien lo ha planteado la señora ministra, estamos todos los días buscando más casos. Hemos revisado todos los contactos de los casos. Más de 500 personas hemos revisado en cuanto a contactos cercanos y contactos indirectos, haciendo las investigaciones profundas por el equipo de epidemiología de la Caja, del MINSA y de la Fuerza de Tarea Conjunta. Es importante que la población nos dé la información completa. Es importante que si usted es contacto o ha tenido contacto con alguien que sabe que es un caso positivo, nos lo comunique. No hay ningún peligro en el sentido de que usted nos venga a comunicar que es un caso. Se hace la prueba y guarda su aislamiento. Es importante que nos den la información. Si no tenemos los casos, no podemos hacer conclusiones, no podemos plantear las estrategias y vamos a estar viendo un escenario de incertidumbre. La incertidumbre se acaba con la información veraz y con el conteo eficiente de los casos. En ese sentido, pedimos la ayuda de toda la ciudadanía. Con esto culminamos la presentación de casos, señora ministra. ¿Te doy la palabra? Como quiera que estamos en una fase en donde tenemos un comportamiento sostenido de número de casos y eso ha implicado la necesidad de tomar medidas tanto de contención como de mitigación con la responsabilidad requerida y de acuerdo al escenario actual. Me gustaría que el ministro de Seguridad nos hablará un poco de la efectividad de las intervenciones que hemos estado efectuando para el cumplimiento de las normativas que el Gobierno Nacional ha venido desarrollando con el propósito que las mismas se ejecuten de manera exitosa para garantizarle la salud a la población.
Gracias, señora ministra. Buenas noches a todos. Dando un reporte al país de las operaciones que se han realizado en conjunto con el Ministerio de Salud. En el día de ayer se realizaron 220 visitas a locales en lo que fue Panamá Oeste y la ciudad de Panamá, dando como resultado 8 incumplimientos encontrados, donde el Ministerio de Salud tomará las acciones respectivas con los locales comerciales. Vamos a continuar con las acciones de verificación que corresponden bajo los decretos que se han publicado formalmente, ya que es una responsabilidad de todos y le toca a la Fuerza de Tarea Conjunta COVID-19 realizar las verificaciones de las cuales estamos 24/7, y recordamos que estos decretos son para realizarse a nivel nacional. Muchas gracias, señora ministra. Ministro Pino, sería bueno que mañana nos dijeran cómo es el comportamiento en San Miguelito de los operativos, particularizándolo, porque hemos tenido casos de reportes en los hospitales que han atendido casos de violencia, motivo de situaciones de consumo de alcohol, lo que indica que muy seguramente hay un grupo de algunas comunidades que no están poniendo atención a las situaciones de sus corregimientos y de sus comunidades, y que definitivamente esto es una responsabilidad de todos los panameños y panameñas, y que todos podemos hacer diferente en la evolución de lo que ha sido COVID en otros países. Para el día de hoy, ya las reglas del juego cambiaron. Todos estos lugares de concentración, como bares, cantinas, casinos, museos, parrilladas, deben estar cerradas. Ayer aplicamos el decreto 472. Para el día de hoy debe ser diferente, ya que todos estos locales de venta de licor deben estar cerrados, tal cual como dice el decreto, lo que debe bajar automáticamente las incidencias de orden público, ya que el alcohol es un detonante principal para estas incidencias. Mañana daré el reporte de todas las operaciones que se han realizado a nivel nacional en conjunto con el MINSA, y daremos rendición de cuentas cómo estamos a nivel nacional. Muchas gracias, ministro. Me gustaría darle la palabra al director general de la Caja del Seguro Social, porque hemos estado mencionando la importancia de proteger a los adultos mayores, y de alguna manera hay situaciones, no solamente en la atención médica, sino cómo ellos reciben sus pagos de su salario, que sería bueno, señor director general, el detalle de todas estas medidas. Muchas gracias, señora ministra. Buenas tardes. Protégete, Panamá. Quédate en casa. Básicamente, en concordancia con las acciones que se están tomando para que no existan aglomeraciones y disminuir el riesgo en los adultos mayores, anunciamos a la población que la Caja del Seguro Social está haciendo ajustes en el pago a los 290,000 jubilados y pensionados que cobrarán los días 23, 24 y 25. Estos ajustes consisten, en primer lugar, aquellos que tengan cuentas en el Banco Nacional. Estamos programando una articulación para pagarle directamente a sus cuentas, pagarles por ACH, pero también, cuando eso no sea posible, hemos dispuesto que
pueden enviar a algún familiar para que no sean ellos los que físicamente se expongan a la aglomeración. Deben mandar una fotocopia de su cédula con una nota firmada para comparar las firmas, y la persona que va en su representación deberá presentar su cédula de identidad personal para asegurarnos de que estamos cumpliendo con el deseo del jubilado y pensionado. Hemos esparcido en 3 días precisamente para evitar aglomeraciones. Por otro lado, en ese mismo sentido, recordar que en este momento el sistema sanitario está librando 2 grandes batallas. Por un lado, el coronavirus, que la señora ministra ha venido liderando con todo el equipo del MINSA y el apoyo de la Caja del Seguro Social y las otras instituciones. Pero por el otro lado, tenemos que atender a la población con morbilidad común. Es decir, hay una gran cantidad de panameños y panameñas que tienen enfermedades crónicas que no pueden interrumpir sus tratamientos y que muchas veces requieren de la evaluación de un médico. Por lo tanto, les anunciamos que estaremos tomando las medidas pertinentes para que en caso necesario ustedes reciban su atención de manera continuada y que los medicamentos se les prescriba en ciclo de 3 meses, máximo 6 meses. Cualquier duda pueden llamar ustedes al número 199, donde le estaremos informando acerca de sus inquietudes. Y finalmente, dentro del marco estratégico del Gobierno Nacional, la Caja del Seguro Social también estará contando con los elementos para hacer diagnóstico. Esto es una acción concertada a nivel nacional que pretende que podamos identificar con claridad todas las personas que están afectadas por el nuevo coronavirus y poder aislarlos y evitar su diseminación. Gracias, señora ministra. A continuación apreciarán imágenes de personal de la Fuerza de Tarea Conjunta que fue creada en apoyo al Ministerio de Salud. Su función es el acompañamiento de personal de salud que realiza visitas comunitarias y evaluación de casos sospechosos. Además, reciben llamadas, atención, movimiento y control permanente de casos. Se coordina con enlaces como la Autoridad Marítima de Panamá, Autoridad de Aeronáutica Civil, Migración, SENAN, SENAFRON, Policía Nacional, SPI y otros para dar cumplimiento a los decretos establecidos y realizar operativos en locales que incumplan estas normas. Ahora sí, iniciamos el periodo de preguntas y respuestas con los colegas que se mantienen conectados de manera virtual. Les recordamos que se permitirá solamente una pregunta por medio para darle oportunidad a todos los colegas. Iniciamos con Elicinio González de Panamá América. Sí, muy buenas noches a la ministra Rosario Turner y a los miembros de la mesa principal. Mi pregunta es la siguiente. El rescate económico del cual nos ha hablado el gobierno desde el jueves pasado hasta lo que hemos escuchado va orientado a asegurar que los panameños no pierdan sus plazas de trabajo. Pero este apoyo económico que se pretende dar, ¿cómo va a permear al panameño de a pie, particularmente a aquel que pertenece a la economía informal y que vive del día a día? Definitivamente los países que asumen una pandemia van a tener un gran impacto en su economía y poder resolver cada uno de estos aspectos de una manera inmediata va a requerir procesos de implementación de normativas que incluyan no solamente el tema de coordinación con la banca, sino también incluso la realización de proyectos comunitarios que le permitan poder tener la adquisición de recursos adicionales, y mañana en el gabinete se adelantarán algunas de estas estrategias que el gobierno va a desarrollar. Continuamos con Jenia Nensen de Telemetro Reporta.
Muy buenas tardes. En la línea precisamente de ese asunto económico, sabemos que hoy hubo una reunión, una solicitud del CONEP, en donde se le pide al gobierno nacional precisamente un apoyo que tiene que ver con esa suspensión de los intereses bancarios en las hipotecas, préstamos personales e incluso a nivel del pago de la cuota obrero patronal. En efecto, Yenia, son una serie de variables que requieren una serie de respuestas que tienen que ser analizadas de acuerdo al contexto, y estamos muy seguros que así como recibimos el gobierno con algunas debilidades desde el punto de vista económico, existe el talento dentro del Ministerio de Economía y Finanzas y de los asesores que buscarán las mejores fórmulas para hacerle frente a esta situación, y en los próximos días se estarán anunciando todas las respuestas a estas inquietudes que hoy usted está presentando. Señora ministra, para ampliar esta respuesta tenemos al superintendente bancario, Amaury Castillo. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Buenas noches, señora ministra, señores miembros de la mesa principal. Hace una semana el presidente Cortizo nos hizo una solicitud formal en el sentido de buscar alternativas que le permitieran a las empresas y a las personas lograr llegar a acuerdos con las entidades bancarias para que de alguna manera pudiesen aliviar la situación y facilitar particularmente a los bancos de poder llegar a acuerdos con los deudores bancarios. Nos complace anunciar que esta tarde la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos aprobó un primer paquete de medidas que busca precisamente que la banca tenga las herramientas para poder llegar a acuerdos que permitan a las personas poder modificar las obligaciones bancarias que al día de hoy tienen sin la necesidad de que esas modificaciones representen un castigo o algún tipo de situación que les haga imposible esas modificaciones. Esto es sumamente importante desde el punto de vista de la coyuntura actual, una coyuntura de salud pública sin precedentes, en la cual hemos tenido que maniobrar de alguna manera sobre la base, y es importante que la gente lo sepa, que la mayoría de los países del mundo han adoptado medidas de política monetaria propias de un banco central. Panamá no tiene un banco central y por fortuna no tiene un banco central. En consecuencia, la Superintendencia de Bancos, como un actor y protagonista del sector financiero y que tiene como una responsabilidad fundamental mantener la estabilidad del sistema financiero, logró establecer estas medidas que sin duda alguna serán un auxilio, un apoyo, un alivio, tanto para las empresas pequeñas y medianas, fundamentalmente, como para las familias, para las personas que sencillamente tienen una hipoteca, que tienen una tarjeta de crédito, que tienen un préstamo personal. Pero esto se hace de manera ordenada, es decir, las medidas de alguna manera buscan que los bancos tengan estas facilidades y que, ya sea por iniciativa del propio deudor bancario o por iniciativa del propio banco, tanto banco como deudor logren establecer los acuerdos sin que esto requiera, digamos, de un castigo, de provisiones adicionales. Quisiera, pues, con esto, pues, de alguna manera damos por cumplido un primer paquete de medidas que va en la dirección de poder aliviar la situación que muchos panameños, muchas empresas están viviendo producto de una coyuntura, repito, sin precedentes para nuestro país. Continuamos con Eduardo Linjuen de TVN Noticias. Buenas tardes, ministra. Precisamente la directora de salud explicó que hay 11 casos en el hospital, 7 en unidad de cuidados intensivos.
¿Se puede dar a conocer la edad, en qué grupo de edad se encuentran estas personas y si tienen algunas enfermedades anteriores que hayan complicado su situación del coronavirus? Y en cuanto a los supermercados, hay un número mágico de 50, no es lo mismo un súper grande que uno chiquito. No sé si esto se puede ajustar porque ahora la aglomeración se está dando afuera del supermercado e igual es una multitud para entrar. Adentro están cómodos, pero afuera hay mucha gente. Mira, voy a comenzar por la última pregunta porque es una pregunta que ha estado en la mente de muchos panameños y panameñas, y para nosotros es importante que la población sepa que el gobierno nacional ha tomado todas las medidas necesarias para garantizar no solamente los alimentos, sino también los medicamentos, y no estamos de acuerdo que en el momento de desarrollar una estrategia sea una estrategia rígida. Nosotros la hemos planteado, evaluado, y por eso hemos modificado la resolución previa. Hemos tenido hoy la discusión del decreto ejecutivo y aprobado, que debe estar en Gaceta, el 489 del día de hoy, en donde nuevamente voy a aprovechar para reiterar cuáles son las instalaciones que van a estar cerradas de manera temporal. Tenemos que estar claros que esta es una coyuntura, que es una coyuntura que no es de Panamá, que es mundial, y hemos ordenado el cierre temporal de los bares, de las discotecas, de las tabernas, de las parrilladas, de las salas de fiesta, jardines, jorones, billares, bolos, circos, obras de teatro, auditorios, incluyendo la existencia de clubes nocturnos dentro de los hoteles y complejos residenciales. Yo creo que esto es muy importante porque donde se pueda acumular mayor de 50 personas, para este tema lo hemos considerado como una medida que debe considerarse. Pero hay estructuras como son los restaurantes, como son las farmacias e incluso los restaurantes, y sobre todo la gran preocupación que ha tenido la población, los supermercados. No podemos poner la misma cantidad porque hay supermercados más pequeños que otros y las dimensiones van a variar. Por lo tanto, esa cifra no está dentro del decreto, pero este decreto sí plantea cómo deben ser las distancias en los espacios entre la caja, entre la fila, por lo que es importante que la Cámara de Comercio comience a desarrollar con cada uno de sus agremiados las instrucciones que el Ministerio de Salud va a estar aplicando y que nosotros estaremos monitoreando como autoridad responsable de la aplicación de todas estas normativas. Asimismo, en el tema de que creo que es fundamental agregar el tema de los retenes sanitarios. El Ministerio de Salud, conjuntamente con la fuerza conjunta que viene desarrollando con el Ministerio de Seguridad, podemos colocar retenes sanitarios porque ha habido una serie de preocupaciones en áreas en donde han existido casos. Entonces, para la seguridad y la tranquilidad de los pobladores, el Ministerio va a estar vigilante de las condiciones de todo este tipo de viajeros que estén moviéndose de un lado a otro. Y bueno, también como que hay que recordar que estamos en una situación de pandemia y que los fines de semana esas idas a la playa como que no es el comportamiento que se espera de una población responsable y mucho menos de afectar al interior. Entonces, son una serie de medidas que están indicadas debidamente en el decreto y que nosotros vamos a hacer cumplir en esta fuerza conjunta que viene haciendo un gran esfuerzo por proteger a la población. Y quería aprovechar la oportunidad en relación a esta pregunta, dividirla en dos componentes importantes, doctora Porcel, mencionar un poco el promedio de las edades y el planteamiento por parte del doctor Sandoval de las condiciones de los pacientes que efectivamente tienen algunos de ellos factores de comorbilidades o de riesgo de edad. Gracias, señora ministra. En relación al comportamiento por grupo de edad de todos los casos, el 56.7% se da en los rangos de edades de 20 a 39 años.
y el 29% entre 60 a 79 años, un 22% de 40 a 59 años y solamente un 4% son menores de 20 años. Y para expresar los datos alrededor de los pacientes que están en unidades de cuidados intensivos, le cedo la palabra al doctor Julio Sandoval. Muchas gracias, señora ministra. Buenas noches. Protégete, Panamá, que tus médicos te están cuidando. Quería empezar primero agradeciendo a todo el personal de salud que en este momento está cuidando y garantizando el cuidado de estos pacientes en las unidades de cuidado intensivo, semi-intensivo y hospitalización. Desde los médicos, enfermeras, terapeutas, técnicos, personal administrativo, que pone en riesgo su vida para el cuidado de los demás. Y aprovecho a hacerle un llamado a toda esa población que tiene miedo, que todos estamos preocupados por ellos y estamos garantizando que cuenten con el equipo de protección profesional ante esta pandemia. Empezando el día de ayer, se han repartido a nivel nacional 5.000 equipos de protección especial y en las próximas 24 o 48 horas eso se ampliará a 15.000 a nivel nacional. En cuanto a la situación de los pacientes, el comportamiento que hemos visto estadísticamente es el siguiente. La tasa de letalidad sigue siendo 1.4%, una defunción entre 69 casos positivos. El 80% de los pacientes ha tenido una evolución leve a moderada que ha podido ser manejada de manera ambulatoria. Sin embargo, existe un 10% de pacientes hospitalizados y un 10% de pacientes en las unidades de cuidado intensivo. Ese número sí nos preocupa porque es el doble del número internacionalmente visto la tendencia. En ese sentido, el día de hoy, en una reunión conjunta con el gabinete del gobierno central, se han tomado algunas medidas importantes que vale la pena destacar. Actualmente se cuentan con 6.000 pruebas para hacer diagnóstico. En las próximas 24 a 48 horas, esa capacidad diagnóstica de pruebas se aumentará a 36.000 y en las siguientes 2 semanas alcanzaremos la cifra de 50.000. ¿Qué permite este incremento de diagnóstico? Que nuestro denominador de casos se amplíe y nuestra mortalidad se mantenga baja, además de los cuidados que estamos haciendo a los pacientes. Necesitamos ir a buscar más diagnóstico para que nuestra población sepa la realidad, los médicos y el comité técnico sepa cómo tomar las decisiones oportunas, pero también nos dé un pantallazo general. Además, se aprobó de manera inmediata por el señor presidente de la República la compra de 50 ventiladores mecánicos para garantizar la atención de todos los pacientes que lleguen a las unidades de cuidados intensivos. Y además estamos trabajando en un programa intenso de expansión de camas de intensivo y semi-intensivo a nivel nacional. Tengo que aprovechar este espacio para agradecer a la gente que en este momento está trabajando. En el Ministerio de Salud hay un equipo multidisciplinario de infectólogos, neumólogos, intensivistas, anestesiólogos, internistas y urgenciólogos de las sociedades científicas de este país, trabajando en la actualización de las guías de manejo que han sido y van a ser cambiantes, actualizando en qué otras estrategias de tratamiento podemos ofrecer a nuestros pacientes. Agradecerle a los estamentos de seguridad de este país que han estado garantizando la atención de los pacientes, trasladando en ambulancia a nuestros pacientes a los hospitales y cuidando al personal de salud. Y por último, al Comité Técnico Médico Asesor que me ha acompañado toda la semana, desde que empezó esto hace 9 días y que hemos estado trabajando 24/7, porque entre todos hemos tratado de tomar las decisiones pertinentes en los momentos oportunos ante esta situación. Quisiera aprovechar la oportunidad para decirles
que la estrategia de masificar la prueba es una prioridad del gobierno porque nos da la oportunidad de conocer la cantidad de casos leves que podamos tener, permite desarrollar estrategias, pero también permite mejores análisis, porque al tener una data pequeña, a veces se dan sesgos en los análisis que se puedan efectuar. Y por eso para nosotros es tan importante que ustedes pongan mucha atención en las conclusiones que hacen los expertos y no en la información que pudieran estarse llegando de manera superficial a través de todavía algunas personas en redes que están haciendo conclusiones a priori. Y yo creo que también es importante decir que hemos visto el comportamiento de las redes muy positivo, cómo se están sumando cada día más personas que influyen en la opinión desde esa importante forma de comunicación. Y bueno, queremos felicitarlos y que cada día sigamos en esa línea de hacer un mensaje de unidad por el bienestar de todos los panameños y que todos nos podamos unir como un puño de voluntades para poder lograr que Panamá tenga un mejor pronóstico en relación con la pandemia. Laritza de León, Radio Panamá. Buenas noches, señora ministra. El Mitradel va a convocar a la empresa privada y a los trabajadores para un acuerdo. Se habla de vacaciones obligadas, reducción de horas de trabajo, pero no se dice en base a qué ley. Bueno, nosotros vamos a aprovechar que aquí está la ministra de Trabajo porque aquí es una comisión intersectorial y el gobierno viene trabajando como un gran equipo. La ministra Doris Zapata ha venido haciendo un trabajo muy mancomunado con las distintas organizaciones que representan el sector de los trabajadores y también empresarios, y sería importante que nos hicieras un esbozo de los adelantos que ustedes llevan en esta materia. Muchísimas gracias, ministra. En efecto, a la estimada periodista, nosotros del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ya hemos convocado a los diferentes actores en materia laboral. De hecho, desde la semana pasada tuvimos nuestra reunión tripartita con la participación no solamente del sector de los empresarios organizados, sino también del sector de los trabajadores. En esta reunión se dio un compromiso puntual de trabajar en un protocolo en donde nosotros pudiésemos explicarle al país y tomar las decisiones atinadas en función del tratamiento en los diferentes sectores económicos del país. El sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Nosotros establecimos un plazo, en el día de hoy ya hubo acuerdo entre las partes, se dio la reunión en el transcurso de la mañana en las instalaciones del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Este protocolo va a ser presentado mediante un decreto del Ministerio al país, aunado a 2 decretos que serán presentados en el día de hoy y que ya fueron firmados tanto por el presidente de la República como nosotros como regente en materia laboral del sector privado y el ministro de la Presidencia, que establece las pautas del sector público. Estos decretos establecen las medidas de carácter laboral para evitar el contagio del COVID-19 en las empresas del país. Es importante resaltar que estos 2 decretos establecen medidas obligatorias de cumplimiento para poder nosotros ir estableciendo cada uno de los cercos de protección en las empresas a nivel nacional. Así que, en efecto, hemos ido avanzando, al igual que tenemos el equipo técnico que en el día de mañana, en el transcurso del día de mañana, deberá definir también en conjunto con la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud cuáles van a ser las medidas que vamos a tomar como Gobierno Nacional en función del establecimiento de 3 periodos específicos que nosotros hemos detectado cuando hablamos de la enfermedad del COVID-19 en materia laboral. 1, el periodo de cuarentena. 2, el periodo de incapacidad. Y por último, el periodo de aislamiento, para poder nosotros, en efecto, muy responsablemente, mediante un decreto que va a ser presentado por el Ministerio de Salud, establecer los mecanismos correspondientes y las hojas de ruta que vamos a seguir para poder hablar del tema de la cuarentena y las incapacidades en el país. Muchísimas gracias. Luis Sierra, Sinjuá. Sí, muy buenas noches.
Sí, buenas noches a todos los presentes, señora ministra. Bueno, quería preguntar lo siguiente. Ante la delicada situación que se ha presentado a nivel global, el Banco Mundial ofreció recursos de hasta $12.000 millones para apoyar estos esfuerzos de recuperación económica y atención de la emergencia sanitaria. Además, el mismo Banco Interamericano de Desarrollo, BID, expresó la disponibilidad de recursos no asignados para apoyar estos esfuerzos. ¿Considera Panamá alguna, petición en particular o acudir a esta ayuda internacional? La misma ministra mencionó también el caso de China, que ya va a dar una cooperación. ¿Qué interés hay en recibir este apoyo de parte entonces de los bancos internacionales o otros gobiernos inclusive? Gracias. En relación a los apoyos que se puedan estar tramitando ante organismos internacionales, tenemos información de que se han hecho las peticiones por parte del ministro de Alexander y nos había planteado esta mañana de que se había aprobado alrededor de $1 millón de un apoyo no reembolsable para el país. Nosotros el día de mañana en el gabinete vamos a formalizar este anuncio para que tengan los detalles del mismo. Manuel Rodríguez, CERTV. ¿Qué tal? Buenas noches, ministra. Viendo los casos de violencia por ingesta de alcohol que se vieron en el fin de semana, según también usted mencionaba en el área de San Miguelito, se ha puesto a ver pues que se puede implementar la ley seca en el país, al menos los fines de semana, para contrarrestar este tipo de situaciones. Para contestar, me gustaría que el ministro de Seguridad hiciera algunos señalamientos de todas las medidas que estamos desarrollando dentro del plan de restricción de algunas situaciones de violencia, de excesos que se están todavía manteniéndose fuera del contexto de la regulación de salud pública que hemos dado en relación a las actuaciones de algunos panameños que no están cumpliendo. Sí, buenas noches. En relación a la pregunta sobre el caso de alcohol que se suscitó ayer domingo, se están tomando las medidas en cuanto al orden público. Y como lo dije anteriormente, con el nuevo decreto, donde se ordena temporalmente el cierre de bares, cantinas, casinos, como lo describió la señora ministra de Salud, debe mejorar el orden público. Pero hacemos un llamado a la conciencia del panameño, que sepa lo que está afrontando el mundo y nuestro Panamá. Este es algo de responsabilidad ciudadana. Todos debemos ser responsables y el panameño debe tener la confianza que todas las actuaciones que está haciendo el gobierno nacional a través de este equipo es algo planificado, analizado y consensuado. No se está improvisando. La conducta de orden público fuera de los aspectos de los decretos que se han certificados o firmados, no va a haber contemplaciones al momento de la aplicación de la ley. Vamos a ser estrictos porque este es un asunto de humanidad y debemos tener responsabilidad todos los panameños para la conducta que debemos tener ahora para afrontar esta amenaza global que es el coronavirus. Les pido y repito, paciencia, les pido responsabilidad y les pido confianza a todos los panameños. Porque lo que estamos afrontando no es juego. Y esto, según dicen los técnicos en la materia, va a subir un poco más. Quiero agregar, y es oportuno señalar
que también hay personas que por una u otra razón, a través de las redes sociales, están desinformando a la población a fin de crear malestar, confusión y hasta miedo. Hemos recibido los reportes a través de la fuerza pública y esto causa intranquilidad en la población normal. Se le agradece al pueblo panameño continuar colaborando como hasta ahora lo estamos haciendo. No perdemos la confianza y sigamos luchando juntos para vencer esta epidemia. Gracias. Rafael Antonio Ruiz, RPC Radio. Gracias, buenas noches. Ministra, queremos conocer que ante la escasez de productos de higiene como gel, alcohol, etcétera, si el gobierno tiene planificado entregar paquetes o bolsas para enfrentar este problema tanto en la capital como en el interior. Y también queremos conocer si ya se reportan casos de coronavirus comunitario. El Gobierno Nacional viene tomando medidas para garantizar que las personas que están en el periodo de observación se les está entregando un kit a partir del día de mañana, que no solamente va a tener Pedialite o un producto para hidratación, que puede ser electrolitos orales para hidratación, sino también el tema de acetaminofén, y se está tomando algunas otras iniciativas para que tengan un básico de cubrebocas para colaborar sobre todo en las personas vulnerables desde el punto de vista económico. Son medidas que venimos desarrollando. Yo tendría que decirle que aquí lo más importante no es el gel. Lo más importante es tener las medidas necesarias, como es lavarse las manos y tener jabón. Y aprovecho la oportunidad que está aquí con nosotros acompañándonos el viceministro de la Presidencia, para que nos adelante las acciones que se vienen realizando con el tema de poder fortalecer la disposición de agua, anticipándonos a la pregunta que pueda haber, porque el gobierno está poniendo toda la información necesaria para asegurar que se están tomando las distintas estrategias para poder tener una mejor cobertura y acceso a los servicios básicos, que incluyen no solamente el agua, sino el tema de los medicamentos y alimentos. Buenas noches. En cuanto al tema agua, el IDAN está tomando las medidas preventivas necesarias para poder suministrar a toda la población del agua que requieren en el uso humano, básicamente. Sin embargo, quiero aclarar que el IDAN ha sido muy claro en manifestar que la principal acción va a venir de parte de la población, implementando medidas de racionalización del agua en las actividades humanas prioritarias. Esto conlleva que dentro de las recomendaciones estén el uso racional del agua cuando se lava las manos, por ejemplo, cerrar el grifo mientras se están enjabonando, el uso del agua para lavar autos que sea eliminada, el uso de agua para regar jardines también que sea eliminada, el llenado de piscinas temporales también que sea eliminada. Así que va a depender mucho de el uso racional que le demos el agua a toda la población para poder de manera solidaria y responsable administrar el recurso hídrico. Hemos también reforzado acciones como el balance hidráulico de parte del IDAN, quien está controlando la cantidad de agua
que le llega a los diferentes sectores de la población de acuerdo a la demanda y de acuerdo a los horarios. También se está reforzando la contratación de carros cisternas a nivel nacional con el apoyo del Ministerio de la Presidencia, de tal forma que podamos compensar la necesidad que no pueda ser cubierta por el sistema. Así que exhortamos a toda la población a que tomen conciencia del uso del agua. Es una lucha de todos juntos contra el coronavirus y el aporte más importante lo tiene cada uno de nosotros. Muchas gracias. Katy Dolande, Next TV. Buenas noches. Buenas noches, señora ministra y miembros de la mesa principal. Tengo dos preguntas para ustedes. ¿Considera necesario usted cambiar el sistema de atención de acuerdo a las patologías crónicas para que sea menos la movilización del paciente? Esto se lo pregunto por lo que ocurrió el día de hoy en la Policlínica Manuel Ferrer Valdés, donde se aglomeró un gran número de pacientes para evaluación y seguimiento de condiciones crónicas. También tengo otra pregunta. ¿Qué posibilidad hay que el virus COVID-19 pueda mutar y se haga resistente no solo a la población vulnerable, personas con enfermedades crónicas y personas pues, de la tercera edad, sino también a los jóvenes? En relación a la atención de los pacientes, estamos desarrollando diversas estrategias para evitar que se aglomeren en las instalaciones. Estamos dando la opción de la línea 169. También estamos dando la opción del consultorio virtual conocido como Rosa, que a partir de las 3 de la tarde de hoy está funcionando. Y también, gracias a la colaboración de la IG, estamos desarrollando un programa para que nosotros podamos tener la oportunidad en que en las distintas instalaciones, algunos médicos que tengan alguna situación de riesgo pudieran estar atendiendo dentro de los auditorios de manera virtual en las instalaciones, de tal manera que los pacientes que tengan padecimientos de carácter crónico puedan tener otra opción de consulta. Esto lo estaremos anunciando en los próximos días. Esto son medidas que se van tomando en función del escenario y la tecnología que está desarrollándose en el país a través de la IG nos va a permitir tener mayor capacidad de respuesta y evitar este tipo de situaciones. Realmente yo quiero aprovechar estos minutos para decirle a la población que si no tienen una condición prioritaria para ir a una instalación de salud, no vayan a los hospitales, porque los hospitales deben estar dedicados, incluso los policentros y las policlínicas, para casos de una mayor complejidad. Yo creo que ese es un mensaje muy importante que debemos tener, y en la medida de que acudan a la hora de la cita, también facilita que no se estén acumulando en la atención, pero el señor director general de la Caja puede señalar algunas observaciones en relación a las estrategias que esta institución viene desarrollando. Efectivamente, señora ministra, la preocupación que tenemos en este momento es cómo enfrentar un riesgo mundial que exige todas nuestras competencias sin descuidar a los panameños y panameñas que tienen enfermedades crónicas y que requieren ser vistos por médicos y además exigen la continuidad de sus tratamientos. Ese es el gran reto. Lo que sucedió el día de hoy fue lo mismo que sucedió con los supermercados y es lo mismo que sucede cuando la gente entra en angustia y recurre
a buscar una solución desconociendo cuál era el procedimiento que se iba a utilizar. Las personas fueron citadas para que llegaran 1 hora antes de la hora en que iban a ser evaluados por los médicos. Por ejemplo, el que tenía cita a las 4 de la tarde debía estar a las 3. Bueno, la angustia, situación de desinformación de algunos, se presentaron desde la mañana. Muchos llegaron sin tener cita. Y básicamente el objetivo es garantizarle a la población que aquellos pacientes, entre los cuales están los pacientes de dietilenglicol, los pacientes con insuficiencia renal que están recibiendo tratamiento dialítico, los pacientes que han sido sometidos a trasplante de órganos de diversos tipos, los pacientes que tienen cualquier enfermedad inmunológica que deprime la respuesta a las infecciones, los pacientes de mucha edad, de edad avanzada, todos estos pacientes son muy especiales y para ello ahora hemos cambiado el modelo. Y cada unidad ejecutora con sus médicos entrará en contacto con sus pacientes, de manera que ellos tengan una forma fácil de recibir la continuidad de sus medicamentos. Por otro lado, cualquier duda pueden llamar al 199 de la Caja del Seguro Social, donde se les informará dónde tienen que ir a buscar el medicamento, dónde podrían ser evaluados por un especialista en materia de su condición crónica para que no se descompense. Apreciamos la pregunta que hizo la señora periodista para poder explicar estos detalles. Me gustaría señalar que tenemos pacientes que también son crónicos en situaciones que se han heredado en el sistema y que tenemos que darle respuesta. Por ejemplo, en el Hospital Santo Tomás tenemos un número plural de pacientes que vienen siendo atendidos en el cuarto de urgencia y que definitivamente esto crea una condición de mayor riesgo de hacinamiento y por eso el Gobierno Nacional ha aprobado hoy en el Presena la toma de decisión para que puedan continuar recibiendo sus servicios en otras unidades periféricas para poder garantizar su estado de salud y asimismo lo estaremos haciendo para un número de pacientes que tienen que trasladarse de Coclé al área metropolitana en un afán para desconcentrar los servicios y poder dar una atención en las áreas en donde son sus domicilios y evitar la movilización de la población a otras zonas del país, que es una de las estrategias más importantes durante este tipo de pandemia. Quédense en su casa, eviten estar en lugares con aglomeraciones. Ese es un mensaje que tenemos que repetirlo constantemente y que ustedes tienen que implementar. Continuamos con Sonia Navarro, de Mi Diario. Sí, buenas tardes, señora ministra. La pregunta es, teniendo en cuenta el comportamiento sostenido de casos, como bien lo ha señalado la doctora Porcel, si se analiza la posibilidad de aplicar medidas más restrictivas en corregimientos como San Francisco, Ancón, Betania y Juan Díaz, sobre todo en este corregimiento, en el último, que tiene una población de más de 140,000 habitantes, inclusive más habitantes que la provincia de Herrera. Entonces quería ver si se analiza alguna posibilidad de aplicar medidas específicamente en estos sectores y sobre todo en el metro de Panamá. Definitivamente que no se descarta ninguna posibilidad de limitar la expansión del número de casos y por tanto las restricciones que se tengan que aplicar en su momento se harán. Nosotros estamos pidiéndole a la población que cumpla con las instrucciones que está dando el Ministerio de Salud y estamos viendo el día a día porque estos procesos son dinámicos. Estamos dándole la oportunidad a la población, pero no tengan la menor duda que si tenemos que hacer restricciones en las distintas áreas en donde hay mayor número de casos, no dudaremos en hacerlo. Continuamos con Norizabeth Aguilar, Radio Ancón. Muy buenas noches, ministra, y a la mesa principal. La pregunta va en dos líneas. Una, saber si ustedes han pensado en algún bono o algún incentivo para esas personas que han sido mandadas de licencia sin sueldo o que obviamente no están trabajando, no van a cobrar la quincena
Y también, ¿qué va a pasar con el transporte de carga? Hay una preocupación en este sector de la población. Nosotros no hemos dado ninguna limitación en el transporte de carga. Esa es una medida que no se ha discutido ni se ha implementado. Las personas que están en observación se les está dando una certificación de haber cumplido su periodo de observación para que, si están en su condición de trabajador, puedan hacer uso de la alternativa que corresponde a una incapacidad, y que en estos momentos, como ya se dijo previamente, se están desarrollando las diversas estrategias para los procesos de compensación económica que corresponden. Plus TV, Helen Vázquez. Sí. Muy buenas noches, ministra. Si el mayor grado de infectación es en la capital, ¿se pondrá cuarentena para detener esta curva creciente de infectados? ¿Cuál es la medida aconsejable que usted nos recomienda y que debe tomar el gobierno nacional? Yo le voy a dar la palabra a Xavier Sáenz, que es experto en la materia como infectólogo, pero yo sí le quiero decir que nosotros tenemos una gran alternativa, es que cada persona se cuide a sí misma y que cuide a su familia y que se cuide a su comunidad. Y tenemos la alternativa también en el 133, que es una línea que tenemos a nivel del gobierno. A mí me han llamado varias personas y me han dicho, fulano de tal debía estar en su casa en reposo, y lo denuncien. Denuncien al que no cumple, porque usted en tomar esa posición está protegiéndose a sí y a su familia. El Ministerio de Salud no puede tener una visión de 360 grados para cuidar a cada individuo. Todos somos responsables y en lo que corresponde en este momento no estamos tomando las medidas más extremas que corresponden, pero son situaciones que no se descartan porque estos procesos son dinámicos. Xavier, ¿usted quisiera agregar algo? Bueno, yo quisiera agregar algunas cosillas porque de hecho se han hecho algunas preguntas anteriores que no han sido respondidas y probablemente competen un poco al área más técnica, ¿no? En primer lugar, la decisión de hacer un cerco epidemiológico tiene que ser debatida en la mesa de trabajo según cómo vaya el aumento en el número de casos. Así que esos van a tener que ser decisiones consensuadas con base en cómo avanza el ritmo de nuevos contagios y de nuevos casos en el país. Y en ese sentido es importante hablar, y ahí se contestaría una de las preguntas que se había hecho anteriormente sobre si hay transmisión comunitaria en el país o transmisión local, como lo quieran llamar. De hecho, la Organización Mundial de la Salud nos tiene a nosotros, a Panamá, como país con transmisión comunitaria o local. Lo que tenemos que determinar es si la transmisión comunitaria es sostenida o no. O sea, ya nosotros tenemos contactos positivos de personas que viajaron y tenemos incluso contactos positivos de los contactos anteriores. O sea, estamos como en la segunda generación de contactos positivos. Eso ya está indicando de que hay transmisión comunitaria. Y según el ritmo de crecimiento en el número de casos, que es muy similar a lo que ha acontecido en China y fuera de China, nosotros pudiéramos también intuir de que ya tenemos también transmisión comunitaria sostenida. ¿Y por qué lo digo? Porque si uno ve el tiempo en que se dobla el número de casos, usualmente ocurre entre 5 y 7 días. Y nosotros entre 5 y 7 días tenemos precisamente el número de casos actual dentro de ese canal. Siguiendo con este modelo, nosotros podríamos esperar que para finales de marzo podríamos esperar tener entre 300 y 600 casos si continuamos al ritmo que viene aconteciendo y que se parece mucho a lo que ha acontecido en muchos de los otros países. Y eso nos va a permitir a nosotros saber si nos salimos del canal o estamos dentro del canal, las medidas de mitigación y la rigurosidad de esas medidas de mitigación que tendrían que ser empleadas. Por otro lado, también los factores de riesgo y los casos severos están dentro de los grupos precisamente de riesgo que se han publicado. Personas adultas mayores con alguna enfermedad de fondo. De hecho, por debajo de los 30 años tenemos realmente muy pocos casos y tenemos las formas leves.
Por otro lado, y contestando la otra pregunta que se hicieron con respecto a las mutaciones, muchas veces cuando los virus mutan, realmente se tiende a que la enfermedad sea menos severa y no más severa. Eso por regla general. Y este virus, coronavirus, no muta a la frecuencia que muta, por ejemplo, los virus de la influenza. De hecho, por ejemplo, en China ya se han reportado 2 variantes y la segunda variante incluso tiende a producir una enfermedad menos agresiva que la anterior. El Instituto Gorgas, los virólogos del Instituto Gorgas están secuenciando el virus para saber precisamente el grado de mutación y qué va a ocurrir en el futuro y analizarlo adecuadamente. Pero esas son preguntas que todavía no se pueden contestar. Hay que esperar la evolución de la epidemia y ver dentro de unos meses o incluso un par de años si el virus ha mutado lo suficiente como para ya permanecer con nosotros todos los años o para hacer una enfermedad mucho más leve que la anterior. Bien, y para finalizar este periodo de preguntas, ya que la señora ministra de Salud debe sostener una reunión con científicos procedentes de China, le damos el pase a Víctor González de La Exitosa. Buenas noches y felicidades a todas las autoridades por la labor que vienen realizando. En base a la alarma que se ha generado en la población, mi pregunta va de la siguiente manera. Para poder entrar en un estado de normalidad frente al escenario que se vive, tendríamos que bajar los casos de contagiados a 0, tomando en cuenta o restando aquellos que están en un periodo de convalescencia y que se puedan recuperar. ¿O hay que esperar que la Organización Mundial de la Salud desestime el nivel de pandemia? Y sobre el tema del transporte colectivo, que me han hecho la pregunta sobre los espacios reducidos de los mismos y si se tomarían algunas medidas al respecto. Gracias. En relación a los transportes, nosotros hemos tenido reuniones con los dirigentes de los transportistas, dándole las indicaciones para el tema de bioseguridad y qué medidas debemos tomar. Nosotros en este momento no estamos paralizando el país. Esa no es la medida que en este momento se ha tomado, porque las cifras que en este momento tenemos no ameritan que se tome este tipo de decisiones. Hemos hablado de la necesidad que las decisiones sean en la proporcionalidad del número de casos y también de la letalidad que en un momento se pueda presentar. Día a día, nosotros con los equipos de asesores y la mesa conjunta intersectorial analiza el comportamiento y en función de eso tomaremos medidas. Nosotros no podemos estar tomando algunas decisiones de manera acelerada o de manera no debidamente validadas, porque eso lo que va a traer es más pánico en la población y podemos crear escenarios que no son los que nosotros estamos viviendo. Y vuelvo a repetir una información que yo creo que es fundamental, es el tema de que en relación al tema de los restaurantes no estamos cerrando. Ni los restaurantes, ni las farmacias, ni tampoco todo lo que es supermercados. En el nuevo decreto van a poder observar que el Ministerio de Salud va a estar dándole seguimiento a las recomendaciones que le va a dar a estas áreas que son tan importantes de comercialización para garantizar los alimentos, para garantizar los medicamentos que eviten las aglomeraciones. Y nosotros le desarrollaremos con ellos los lineamientos a través de del decreto mediante una serie que podían ser lineamientos. Y en el tema del comportamiento de cuándo cerrar una situación de pandemia o de epidemia en un territorio, me gustaría pedirle al director o al representante de la Organización Panamericana de la Salud que nos diera mayor información, porque de esto se trata de que ustedes tengan la oportunidad de escuchar a los expertos, a los conocedores de cada área, porque de esa manera ustedes están mayormente informados. Y para culminar mi participación, nosotros realmente lo que vamos a ir es a escuchar a los expertos que manejaron el tema de China a través de la web, porque no quisiera que se cree la confusión de que hemos estado trayendo extranjeros al país cuando se han tomado medidas muy claras en relación con este tema en el país.
Muchas gracias, señora ministra, por la oportunidad. Al igual que cuando observamos el mapa con el reporte número de casos y vemos que países vecinos de la subregión o no reportan o no están reportando a la velocidad y cantidad que lo hacemos en Panamá, eso no quiere decir que no tengan casos, eso no quiere decir que no haya transmisión. Es igual que cuando vemos el mapa de Panamá y vemos que se concentran casos en la ciudad de Panamá, eso no quiere decir que no tengamos circulación al interior y que no tengamos casos. De ahí las medidas que se están tomando en escalada. La pregunta que creo que nos tenemos que hacer es si como ciudadanos estamos implementando las medidas que tenemos que implementar. Porque desde la organización vemos cómo el gobierno de Panamá y sus instancias bajo liderazgo del Ministerio de Salud sí las están implementando. Están implementando las recomendaciones que hacemos y se está haciendo la vigilancia que se tiene que hacer y en paralelo activando los servicios de salud para garantizar todo lo que ya ha sido informado, que las personas con enfermedades crónicas no se descompensen, que las señoras embarazadas puedan hacer su control prenatal. También sabemos que la pandemia para nuestra región de las Américas está en fase inicial. Podemos ver del comportamiento estadístico cómo China, después de estrictas medidas, apenas empieza a presentar un control. Nosotros estamos lejos de eso. Como se ha dicho ya en reiteradas ocasiones, lo que se espera para los próximos meses es un incremento en el número de casos, un incremento en la extensión. Tenemos transmisión local y es muy temprano ahora para hablar de cuáles son los criterios para manifestarnos libres de pandemia. Me parece que el énfasis es en mantener la objetividad. Panamá lo está haciendo bien como país, pero sí hacemos el llamado desde la organización a que cada uno de los ciudadanos, como ciudadanos y residentes en el país, acatemos y cumplamos con lo que se nos está indicando de manera voluntaria y no tengamos que esperar a que las autoridades nos lo sigan ordenando en forma escalonada. Muchas gracias, doctor. De esta manera concluye esta conferencia de prensa. Buenas noches.